Voy a intentar adivinar lo que están pensando en solo 5 segundos. Ustedes entraron aquí porque están buscando una información que ningún otro canal en YouTube ha logrado ofrecer. ¿Estoy en lo correcto? Aquí mismo en este canal ya hemos hablado sobre el libro de Enoch. Y fue viendo nuestros videos que me di cuenta de que existen muchas otras cuestiones por explorar que aún no hemos abordado en capítulos anteriores. Hoy les ofrezco un contenido completo sobre el libro de Enoch. A partir de ahora, cuando cualquier persona piense en un video que reúna toda la información sobre el libro de Enoch de manera cronológica y fundamentada, estoy seguro de que recordarán este video. Nuestro viaje será largo, pero extremadamente gratificante. Ni siquiera voy a intentar convencerlos de que este video es bueno. Los dejaré decidir en los próximos 2 segundos si deben quedarse o no. Pero puedo hacer algunas promesas. La primera de ellas es que el contenido que presentaré hoy no solo es inédito, sino que tampoco ha sido tratado con la seriedad con la que lo abordaré a continuación. La segunda promesa es que se habla mucho sobre los Nefilim y los vigilantes, pero realmente se revela muy poco sobre sus orígenes y lo que representan en nuestra sociedad moderna. Estoy seguro de que todos ustedes no solo están buscando un resumen, sino un contenido que recapitule toda la trayectoria del libro de Enoch hasta el día de hoy. Un video que demuestre los impactos sociales y culturales de este texto etíope en la historia de las civilizaciones pasadas y modernas. Así que su búsqueda ha terminado. Y para aquellos que se quedaron, muchas gracias. Haré todo lo posible para que valga la pena su tiempo y confianza. Antes que nada, es importante situarlos sobre lo que representa el libro de Enoch como texto religioso. Existen diversos textos religiosos, y muchos de ellos son considerados sagrados, pero no todos son aceptados como canónicos. Los llamados textos apócrifos son considerados heréticos por la Iglesia, ya que, aunque poseen aspectos religiosos, no son reconocidos como inspirados divinamente dentro de la tradición cristiana. El libro de Enoch es un texto religioso y apocalíptico judío. Predice una religión y también habla sobre el fin de los tiempos. Ahora sé lo que están pensando. ¿El libro de Enoch es lo mismo que la Biblia? La respuesta es bastante simple, pero tal vez no estén buscando precisamente simplicidad en este video. La primera gran conexión entre la Biblia y el libro de Enoch está en la semejanza entre sus visiones apocalípticas y en los conceptos sobre seres angelicales. Sin embargo, su estructura, estilo e incluso su temática son bastante diferentes. Permítanme no hablar sobre la fe ajena, sino sobre las razones que llevaron a la humanidad a producir textos antiguos y sagrados. Aunque cada uno de estos libros tiene un origen específico, históricamente ambos surgieron dentro del contexto del Antiguo Oriente Próximo y reflejan preocupaciones y creencias que ya existían en las tradiciones judías más antiguas. Al tratarse de textos sagrados, ambos abordan temas religiosos, éticos y espirituales. Precisamente por eso tienen puntos en común. Personajes que ya existían dentro de la tradición oral de aquel pueblo fueron transpuestos a textos escritos, lo que ayudó a preservar los valores religiosos y la identidad judía a lo largo del tiempo. Cuando pensamos en las preocupaciones de las tradiciones judías antiguas, nos damos cuenta de que giraban en torno a la relación entre Dios y el hombre y de cómo el hombre debía purificarse para estar a la altura de vivir con Dios. Mientras que la Biblia presenta esta cuestión dentro de una narrativa más amplia, enfocada en el reconocimiento de diversos personajes históricos, demostrando su fe inquebrantable y abordando dilemas éticos que hablan no solo sobre la iniquidad de la humanidad, sino también sobre la victoria del bien sobre el mal, incluso antes del Apocalipsis. El libro de Enoch tiene un enfoque mucho más centrado en visiones apocalípticas. En este libro, el juicio final no es solo un elemento narrativo, sino la base que sustenta toda su estructura. Es el motor de la historia, el vínculo que une el pasado, el presente y el futuro. El libro de Enoch es conocido por estas visiones no solo como una forma de castigo divino que revela a la humanidad las consecuencias de sus pecados, sino también, al igual que la Biblia, para demostrar el impacto y el poder de la intervención divina en la historia de la humanidad. De cierta manera, el libro de Enoch se enfoca en un aspecto minucioso de lo que el Nuevo Testamento, y especialmente el Apocalipsis, abordan en su totalidad. Utiliza muchos elementos de la construcción intelectual destinados a personajes como Daniel y Ezequiel. Por esta razón, es un libro más denso, y naturalmente, un texto que tuvo mayor dificultad para ser ampliamente aceptado y absorbido por las sociedades modernas. Eso, sin embargo, no significa que el libro de Enoch no hable sobre el origen de la humanidad. En realidad, el corazón de su narrativa también está centrado en la corte celestial
y en las relaciones de poder dentro del reino de Dios. Es en este contexto donde se desarrolla su principal construcción narrativa, trayendo al mundo de los hombres las consecuencias del desorden y del incumplimiento de la autoridad divina. Pero organicemos todo mejor y quizá descubramos algunas otras diferencias antes de profundizar aún más en el libro de Enoc. Después de todo, seguramente se estarán preguntando, ¿quién fue en realidad Enoc? Si esta duda surgió es porque no son grandes conocedores ni de la Biblia ni del libro de Enoc. Esto se debe a que este personaje es mencionado brevemente en el libro del Génesis y posteriormente en el libro de Judas. Aunque en este último, la mención está más asociada a una profecía, revelando ya algunas de las características que serán exploradas en el libro de Enoc. Cuando este libro retoma la figura de Enoc, lo hace desde una nueva perspectiva. Deja de ser solo un personaje mencionado y asociado a una profecía, y se convierte en una figura central, alguien que posee una relación muy cercana con Dios. Sus visiones y enseñanzas sobre el origen del mal y el destino de los impíos son esenciales para la estructura moral del libro de Enoc. Pero si existen dos textos que transmiten los anhelos de una misma sociedad y que surgieron en períodos similares de la historia en el Oriente Próximo, ¿por qué tenemos dos textos distintos y no solo uno? La respuesta a esta cuestión es mucho más compleja, pero como prometí antes, no estoy aquí para tomar el camino más fácil. Deben saber que existe un canon bíblico, y la mayoría de las tradiciones judías y cristianas no considera el libro de Enoc como parte de ese canon sagrado. El canon es un conjunto de escrituras establecidas por grupos religiosos que forman la base central de su inspiración espiritual. En resumen, significa que existen enseñanzas en la Biblia que son consideradas incuestionables e inalterables, mientras que hay elementos en el libro de Enoc que contradicen algunos principios establecidos en las tradiciones judías más ortodoxas. La verdad es que ninguna otra comunidad cristiana aceptó el libro de Enoc como parte de su canon, con excepción de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Y esto ocurre precisamente porque este texto forma parte de la herencia religiosa de Etiopía, aunque sea clasificado como un ejemplo de literatura pseudoepigráfica. Seguramente recuerdan que numerosos libros apócrifos, por ejemplo, hablan sobre discípulos de Dios en situaciones que no fueron exploradas en la Biblia, aunque en la mayoría de los casos, estos relatos no causen ningún tipo de daño moral. Terminan por no contribuir a una historia que sea cronológicamente aceptable para la mayoría de las personas. La principal preocupación de las iglesias cuando se reunieron para discutir qué debería o no estar dentro de la Biblia era garantizar cohesión y eliminar vacíos. De esta manera, todo aquello que la historia no pudiera explicar fácilmente podría ser atribuido al don divino. Pero hay algo muy distinto en los libros que no son considerados apócrifos: la presencia de personajes mucho más complejos, con motivaciones propias y bien definidas, porque no están limitados a un papel secundario dentro de una historia que los coloca solo como personajes de apoyo. El Enoc del libro de Enoc es mucho más importante para la tradición religiosa de la humanidad de lo que imaginamos. Esto se debe a que estos textos distintos no solo están sugiriendo que existe una versión de una historia que fue negada, sino que hay una versión verdadera de la historia, una versión que nuestra sociedad ha heredado, aunque sin plena conciencia o conocimiento de esa herencia sobre la divinidad. Cuando el libro de Enoc habla sobre el Apocalipsis, sobre la iniquidad de los hombres, la corrupción de los seres angelicales y la relación de la humanidad con el pecado y el mundo espiritual, no está diciendo que necesita seguidores para que su mensaje se vuelva real o fiel a la tradición religiosa de la humanidad. Se presenta como una literatura clásica y sagrada, que carga un peso significativo para nuestra comprensión como seres humanos. Reducirlo a una mera literatura no canónica o ignorarlo por completo sería un gran error. Es por eso que siempre digo y siempre reforzaré: aquellos que son apasionados por las historias deben leer todas las que se presenten ante ellos, incluso aquellas que desafíen su moral religiosa y vayan en contra de todo lo que creen. La verdad, cuando estudiamos la historia, es que muchas veces hay menos intención religiosa detrás de un texto apócrifo de lo que se imagina. Piensen que en aquella época existían diversas culturas que compartían conocimientos similares. Muchas conocían a los mismos personajes, que tenían trayectorias paralelas, pero cada sociedad los adaptó y los comprendió dentro de una construcción propia y culturalmente específica. Lo que heredamos hoy como canónico no fue más que el resultado de una disputa, cuyo vencedor fue aquel que logró captar nuestra atención por más tiempo.
Así que, antes que nada, quiero dejar esto muy claro para ustedes. Estoy mucho más inclinado a creer que no existe una verdad absoluta sobre ninguna cosmología que a afirmar que hay un lado correcto y un lado equivocado. Cuanto más estudio sobre religión y espiritualidad, más me doy cuenta de que nadie ha estado realmente cerca de descubrir la esencia de la vida en la Tierra. Las sociedades antiguas solo especulaban sobre aquello que hoy nosotros todavía susurramos. Nadie parece estar realmente seguro de nada, aunque en nuestra sociedad hay personas que creen poseer el conocimiento necesario para romper la burbuja e interpretar la realidad natural como parte de su propia realidad interna. Voy a explicarles algo. Todos los libros que la humanidad ha producido cuentan, esencialmente, la misma historia. La historia de cómo no sabemos de dónde venimos y deseamos saber hacia dónde vamos. Y esa es una historia que nunca tendrá fin, porque mientras la humanidad continúe siendo prisionera de sus propias dudas e interjecciones, nunca llegaremos a ninguna conclusión. El mundo ha evolucionado mucho en los últimos 50 años, pero todavía tenemos un enorme temor de discutir temas considerados políticamente incorrectos. Todavía tenemos miedo de lo esotérico y de lo místico. En las últimas semanas hemos hablado aquí sobre demonios y satanismo, no solo desde una perspectiva estética y peculiarmente aterradora, sino trayendo estos temas al centro de la discusión, otorgándoles la responsabilidad y la seriedad que merecen. Un tema que se ha vuelto cada vez más frecuente en este canal es la manera en que la Iglesia ha utilizado su influencia y la captación de recursos gubernamentales para mantenerse en el poder, estructurar sus propias organizaciones y posicionarse como la dueña de la moralidad humana. Como si ella, por sí sola, sintetizara lo que debe ser aceptado y lo que debe ser descartado. Incluso en la actualidad, cuando el Internet nos muestra constantemente que nuestros conceptos sobre el mundo están en constante evolución y, la mayoría de las veces, en completa ebullición. Tanto la Biblia como el libro de Enoch suelen ser abordados dentro de un contexto aterrador, casi nunca desde una visión filosófica alineada con los tiempos actuales. Si pasan unos minutos buscando videos sobre estos temas, es muy probable que encuentren miniaturas espeluznantes, ilustradas con criaturas gigantescas e inimaginables, supuestamente caminando sobre la Tierra. La verdad que casi nadie menciona es que los creadores de contenido hacen esto cada vez más, no porque quieran o porque estén al servicio de la Iglesia intentando desacreditar estos temas al representarlos como aterradores. La verdad es que, como creadores de contenido, tenemos la obligación de ofrecer aquello que ustedes piden. Y mientras más la sociedad demande este tipo de material, más será producido. Pero este video existe para mostrar que hay una posibilidad mucho mayor que solo el sensacionalismo. La historia que se está presentando aquí no tiene el objetivo de captar su atención de manera maliciosa, ni de engañarlos haciéndolos creer que aquello que es sagrado debe ser considerado profano, solo para que lo que ya consideran sagrado permanezca incuestionable. Después de todo, ¿quién dijo que el libro de Enoch y la Biblia no pueden coexistir? Sé que decir que el libro de Enoch es un libro apocalíptico puede no despertar una imagen positiva para muchos de ustedes, pero recuerden, las literaturas sagradas y religiosas poseen un gran atractivo dogmático. Existen para orientarnos sobre lo que está por venir y sobre cómo debemos comportarnos para evitar la iniquidad. Todas las cosas malas que ocurren dentro de estos textos existen como ejemplos de lo que debemos evitar. Por lo tanto, en lugar de convertirse en contenidos que generan ansiedad y angustia, deberían ser vistos como fuentes de paz y como oportunidades de redención. Y esta es solo una de las innumerables razones por las cuales deberían interesarse en cualquier texto que se considere, al menos, religioso y sagrado. Porque si, a lo largo de la historia, alguien se interesó en estos temas lo suficiente como para registrarlos cronológicamente y organizarlos dentro de un texto, sobre todo cuando ese texto influyó en imperios enteros, entonces deberían leerlo. Es por eso que quiero pasar un buen tiempo reflexionando con ustedes sobre cómo el miedo ha sido utilizado, tanto en la Biblia, pero especialmente en el libro de Enoch, para alejarlos de una verdad y de una consecuencia inmediata. Cuando comienzan a aceptar que las grandes narrativas sobre la humanidad pueden incluso ser ficticias, se dan cuenta de que, aún así, están contando algo extremadamente importante sobre quiénes somos. Eso es exactamente lo que acaban de escuchar. El Apocalipsis de la Biblia habla más sobre quiénes seremos que sobre lo que dejaremos de ser. El Génesis habla más sobre quiénes somos que sobre lo que nos convertimos en el momento de la creación del mundo. Estas literaturas demuestran continuamente que la humanidad no evoluciona tanto como imagina.
Nuestra tradición es heredada y simbólicamente dejamos rastros evolutivos, pero la razón y la mente se disuelven lentamente. Y por ello, las construcciones cosmológicas de creencia permanecen casi inalteradas hasta el día de hoy. Cuando alguien dice que los padres deben ser ejemplo para sus hijos, esa persona está, muchas veces, reflejando valores morales presentes en la Biblia, incluso sin ser religiosa. Esto sucede porque la moralidad bíblica se instauró dentro de la legislación humana y del sentido moral de la sociedad. Son conceptos distintos, pero que se complementan. Lo mismo, sin embargo, no ocurrió con el libro de Enoc, que trae una herencia aún más rica que la que heredamos de la Biblia. Pero ambas comparten esa misma disposición dogmática. Cuando alguien dice que un padre o una madre no debería ser ejemplo para sus hijos, está, de cierta manera, reproduciendo lo que está en el Génesis sobre Adán y Eva. Mientras que Dios se presenta como Padre en el Nuevo Testamento, a través de las palabras atribuidas a Él por Jesucristo, lo que se está explorando es la relación de un Dios paternal, una visión fácilmente absorbida por las sociedades modernas que se desarrollaron posteriormente. El problema central de todo esto que acabo de decir es que el conocimiento de la humanidad, por más que pueda ser considerado equivocado y a veces grotesco, sigue siendo la base sobre la cual se construyó nuestra percepción de la realidad. Por un lado, la Biblia enseña que somos capaces de cambiar a través de la fe y del camino trazado por Cristo, pero, al mismo tiempo, afirma que el destino de todo hombre es morir una única vez. La misma Biblia menciona esto claramente. El libro de Enoc, en cambio, ofrece una perspectiva distinta. Habla sobre la relación de las almas encarnadas en la tierra, y sugiere que la fe en Cristo y la peregrinación ante Él quizá no nos lleven exactamente al destino final que imaginamos. Sugiere que la existencia opera dentro de una sincronía que todos podemos experimentar y comprender de manera única. Y esto nos lleva precisamente a lo que mencioné antes. La humanidad no logra superarse a sí misma porque se entiende como una continuidad de lo que ha ocurrido, y no como parte de lo que está ocurriendo. Creemos que elegir la Biblia como guía nos hace personas más puras, pues en ella nuestros aspectos indeseados son puestos a prueba. Nuestra alma es labrada por Cristo, quien fue condenado a morir por nuestros pecados. El libro de Enoc, sin embargo, propone algo diferente. Sugiere que la purificación de la humanidad pudo haber sido, en realidad, un proceso ecuménico. Mientras que la Biblia habla de una purificación continua e interminable, el libro de Enoc deja claro que solo existe purificación porque existe impureza. Y quizá sea imposible purificar a todos, no por la limitación del poder de Dios, sino porque la humanidad no se arrepiente verdaderamente de sus pecados. ¿Y qué otra literatura abordaría mejor los impactos del pecado y la impureza de la humanidad, sino aquella que se dedica casi enteramente a la impunidad, al peso de la iniquidad y a las consecuencias de los actos humanos? Es dentro de este vasto campo simbólico donde nace la gran epopeya narrativa del libro de Enoc, que ahora intentaré explorar en detalle. Para comprender todo esto, primero debemos analizar qué significa realmente el libro de Enoc, no solo como una pieza cultural e histórica. Y, de cierta manera, creo que ya lo hemos hecho a lo largo de esta discusión. Ahora nos queda hablar sobre la trayectoria que mencioné anteriormente. Cronológicamente, si tomamos la Biblia como base, el libro de Enoc está anclado en la figura de Enoc, quien, dentro de las tradiciones judías, es bisabuelo de Noé. Presenta matices menos sutiles sobre la narrativa del Génesis, abordando la creación del hombre y la relación de Dios con los ángeles. Además, trae relatos sobre gigantes, demonios y seres celestiales que descendieron a la tierra para vivir entre los hombres, movidos por el deseo y la desobediencia. Para escapar de la persecución canónica, el libro de Enoc fue escrito en griego, y su base epistemológica está profundamente conectada con la construcción cosmológica egipcia. Habla de la relación de Enoc con Dios y de cómo las almas llegan a la tierra, trayendo consigo conocimientos que deberían contribuir a la evolución de la humanidad, aunque eso contrariara la voluntad divina. Existen en realidad 3 libros atribuidos a Enoc, pero nos estamos concentrando solo en el primero. Si tuviéramos que resumir la narrativa central de este primer libro, diríamos que gira en torno a la existencia de los vigilantes, también llamados observadores. Dentro de las tradiciones judías ortodoxas, estos seres son considerados ángeles caídos, aquellos que ustedes ya conocen. Según la tradición cristiana, estos ángeles habrían sido seducidos por Lucifer y, como consecuencia, sometidos a la ira de Dios y arrojados al inframundo. Sin embargo, en el libro de Enoc, la historia toma un rumbo distinto.
Los vigilantes habrían descendido a la tierra por su propia voluntad y se habrían encantado con las mujeres humanas. Esta fascinación, obviamente, no fue aceptada por Dios, pero aún así permanecieron entre los hombres. De la relación entre humanos y vigilantes nacieron los Nefilim. Y, de un solo golpe, esta narrativa resignifica todo lo que Adán, Eva y el pecado original representan dentro de la Biblia. Esta unión prohibida entre ángeles y humanos es la base de la corrupción moral de la humanidad y de toda la violencia que se extendió por el mundo. Enoc, por su parte, recibió visiones sobre el futuro y sobre la aniquilación del mal, a través de la justicia divina, que recaería sobre los vigilantes y todos sus descendientes. Si se dieron cuenta de que, al inicio, mencioné que Enoc era bisabuelo de Noé, quizá ahora comprendan exactamente a qué profecía se estaba refiriendo. La base del libro de Enoc es muy similar a la del Génesis. La caída de los ángeles, la corrupción y sus consecuencias en la sociedad, además de la imposibilidad de cambiar el destino final de la humanidad. Dios lanzará su espada y su justicia sobre todos, y ninguna maldad ni iniquidad sobrevivirá. Sin embargo, el libro también trae un mensaje más esperanzador sobre la intercesión de los justos en favor de los injustos e impuros. El libro de Enoc está compuesto por 108 capítulos. Hace un gran esfuerzo por resumir su mensaje y al mismo tiempo dejar evidente la parte central de la historia. Pero es importante que estudien el libro de Enoc por su cuenta. Lo que he presentado hasta ahora está expresado desde el primer capítulo hasta el capítulo 36 y muestra los aspectos más fundamentales de la narrativa que se desarrollará. Recuerden, los vigilantes, seducidos por sus propios deseos, descendieron a la tierra y cometieron un pecado. De ese pecado nació un fruto que, según el libro, sería aniquilado por Dios en el juicio final. Del capítulo 37 al capítulo 71 entramos en una nueva fase del libro, donde hay muchas más visiones proféticas que en la primera parte. Esta sección está estructurada en 3 parábolas. Y como ya pueden imaginar, donde hay parábolas, también hay mensajes mesiánicos. Una de las promesas divinas reveladas es la llegada de un ser que heredará la pureza de Dios. Se le llama Hijo del Gran Hombre, y será el encargado de ejecutar la justicia y aniquilar a los impíos. Aquí es imposible no notar la semejanza con la promesa bíblica de que el heredero del hombre aplastará la cabeza de la serpiente. Este Mesías será el instrumento de la victoria final de los justos sobre los impuros. La existencia de esta figura mesiánica también refuerza la importancia de la esperanza y la perseverancia en la fe. El libro enseña que el tiempo de Dios es diferente al tiempo de los hombres, pero que habrá un momento en el que el mal será completamente destituido de su influencia y sucumbirá ante la justicia divina. La tercera sección del libro, que va del capítulo 72 al capítulo 82, es una de las más cortas, pero posee un tema central bastante distinto: la cosmología y la astronomía. En esta parte se exploran temas fundamentales sobre el orden celestial, los movimientos de los astros, los calendarios y las leyes que rigen el universo. Esta sección representa un intento por comprender el orden del cosmos como una extensión del orden divino. Pero estos temas no están ahí por casualidad. Existen para ilustrar cómo las voluntades y los reflejos de Dios se manifiestan en una cosmología ordenada y regular. Esta parte del libro revela la interconexión entre Dios, el tiempo y la naturaleza, además de los acontecimientos climáticos e históricos que moldearon las primeras civilizaciones humanas. Desde el punto de vista social, las comunidades antiguas eran esencialmente agrícolas, y la relación que tenían con la siembra estaba profundamente ligada a su relación con Dios. Se le veía como el proveedor de las cosechas abundantes y como el responsable de los ciclos naturales. Era fácil atribuirle todo lo que era esencial para la supervivencia de la sociedad. Así, cualquier actitud que se considerara irrespetuosa hacia lo divino podría resultar en una mala cosecha, afectando directamente la estructura social y financiera de estos pueblos. Por eso, el libro de Enoc, al presentar este estudio astronómico dentro del llamado Libro de los Luminares, se vuelve extremadamente relevante desde el punto de vista histórico y social, incluso más que muchas interpretaciones encontradas en la Biblia. Había una preocupación mucho mayor por cuestiones urgentes para los pueblos de la época. El libro de Enoc no se limita a discutir solo valores morales, sino que también aborda intereses sociales, el entorno y las relaciones culturales y de costumbre. De cierto modo, el libro de Enoc destaca, de manera sutil pero aún así relevante, un panorama general de cómo era la cosmovisión de aquel periodo.
describe a un pueblo que veía a Dios como el centro del universo, una fuerza suprema e incuestionable contra la cual nada podía oponerse. Este tema regresa a lo largo del libro de diversas formas, especialmente en la idea de un Dios omnipresente que castiga a sus detractores de manera absoluta. También refuerza la concepción de que el tiempo es una construcción separada de las estructuras sociales y de los anhelos humanos. Es como si el libro de Enoc utilizara el cosmos y las relaciones naturales de la astronomía para explicar lo sobrenatural, al mismo tiempo que ilustra, de manera simplista pero significativa, la importancia que las primeras sociedades otorgaban a la agricultura. Esto es importante porque, al analizar la parte más histórica del descubrimiento de la primera versión del libro de Enoc, nos damos cuenta de que pudo haber sido escrito entre 300 y 200 años antes de Cristo. Al leer el libro de Enoc, no debemos solo dividirlo en sus 3 libros, sino también considerar sus diversas secciones, como el libro de las parábolas, que mencioné anteriormente. Esta sección, por ejemplo, pudo haber sido escrita aproximadamente 100 años antes de Cristo, hasta que fue incorporada al resto de la obra. Aunque la versión más antigua y conocida del libro fue traducida al griego, no fue escrita originalmente en ese idioma. Algunos estudiosos sugieren que, al menos una gran parte de él, fue escrita en arameo o hebreo. Sin embargo, ninguna versión en hebreo parece haber sobrevivido al tiempo. Aún así, es evidente que versiones antiguas en ese idioma existieron. Cuando el primer libro de Enoc fue encontrado en los manuscritos del Mar Muerto, en las cuevas de Qumrán, los estudiosos intentaron determinar su verdadera antigüedad. Trataron de descubrir si lo que se había encontrado era una copia posterior, lo cual era común en descubrimientos arqueológicos, como en la biblioteca de Nag Hammadi, o si el material representaba una versión original, lo que sería algo extremadamente raro e improbable. En la mayoría de los casos, lo que los historiadores encuentran son ediciones más antiguas de textos ya conocidos, y no necesariamente la primera versión. Estamos hablando de contenidos extremadamente antiguos que no solo comparten similitudes narrativas, sino que también surgieron en un momento histórico que influyó en la escritura de la propia Biblia. Se cree que las similitudes y conexiones con la Biblia son mucho más profundas que una simple comparación entre cosmología y profecías. Por ejemplo, hay evidencia de que uno de los autores del Nuevo Testamento estaba familiarizado con el libro de Enoc. Esto demuestra que el libro de Enoc, al menos, ya existía antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Un ejemplo claro de esto puede verse en uno de los pasajes de la epístola de Judas, en el Nuevo Testamento. Judas menciona a Enoc directamente, y como mencioné anteriormente, esta mención ocurre dentro de un contexto profético, el mismo que se le atribuye a Enoc dentro del libro que lleva su nombre. Con la copia del libro de Enoc encontrada en los manuscritos del Mar Muerto, fue posible determinar algunos aspectos importantes sobre el período en el que fue escrito. Uno de estos hallazgos sugiere que el libro fue probablemente redactado durante el período del Segundo Templo, es decir, en la época posterior al exilio de la historia judía, una fase que duró más de 600 años y que no solo tenía un tiempo específico, sino también un lugar bien definido en la historia de la humanidad. La ubicación probable de sus autores es Jerusalén. Esto se debe a que fue precisamente durante el período del Segundo Templo cuando ocurrió la reconstrucción del Templo de Israel, un evento de gran importancia para la identidad religiosa y cultural judía. Ahora, imaginen un momento en la historia en el que el libro de Enoc fue transmitido durante décadas hasta enraizarse en diferentes pueblos, incluyendo a los etíopes. Jerusalén atravesaba profundas transformaciones políticas y sociales, un proceso que culminaría en la Primera Guerra Judeo-Romana. Este conflicto llevó a la intensificación de la persecución romana y al sitio de Jerusalén, liderado por Tito. El final del período del Segundo Templo ocurrió precisamente cuando los romanos lograron invadir Jerusalén y destruyeron completamente el templo, iniciando un largo proceso de esclavización y asesinato masivo que diezmó a gran parte de la población judía. Aún así, esta tragedia representó solo un capítulo de una guerra extensa y brutal que continuaría marcando la historia de este pueblo por siglos. Pero noten que estamos hablando únicamente de un período en el que el libro de Enoc fue ampliamente leído y compartido entre diversas comunidades. Este también fue el momento de mayor expansión del contenido del libro. Mientras que las comunidades judías comenzaron a organizarse para establecer un canon religioso oficial, solo los etíopes, más específicamente la comunidad de Beta Israel, preservaron el libro de Enoc como un texto canónico.
Los etíopes lo tradujeron y lo mantuvieron vivo dentro de su idioma original, el complejo y sofisticado ge'ez. Pero ya que hemos pasado bastante tiempo mencionando a las comunidades judías, necesitamos tratar de entender no solo el interés que el cristianismo demostraría por el libro años más tarde, sino también la postura de las comunidades judías ante las enseñanzas del libro de Enoc. Esto se debe a que, para el judaísmo rabínico, el libro de Enoc era inconcebible. Sus enseñanzas contradecían las creencias fundamentales de la Torá y desafiaban la estructura rabínica que se había venido consolidando a lo largo de los siglos. Los rabinos consideraban el libro de Enoc un texto peligroso, herético e incompatible con la tradición judía. Para ellos era un libro que debía ser prohibido y descontinuado, pues no traía enseñanzas que pudieran ser conciliadas con el judaísmo ortodoxo. Simplemente no podían aceptar una nueva reinterpretación sobre los ángeles caídos, pues esto pondría en duda las relaciones etimológicas, fonéticas y estructurales de la propia Torá. Años más tarde, durante el siglo V, el libro de Enoc fue nuevamente excluido de los cánones cristianos. La única excepción a este rechazo fue la Iglesia Ortodoxa Etíope, que lo mantuvo como parte de su canon sagrado hasta el día de hoy. Esta es, en realidad, una parte muy importante de la historia del libro de Enoc. A pesar de las contribuciones romanas y de los intereses rabínicos en moldear el canon religioso, la Iglesia Ortodoxa Etíope vivió por siglos relativamente aislada, preservando este conocimiento sin grandes abstracciones o adaptaciones. Como esta iglesia no tenía un interés expansionista para conquistar nuevas regiones geográficas, ni buscaba establecerse como una religión universal, logró conservar características importantes del libro exactamente como fue escrito. Cuanto más estudiamos la historia de la religión y la espiritualidad en el mundo, más tenemos acceso a personalidades complejas, muchas de ellas asociadas con mitos y leyendas. Pero es fundamental que este estudio sea capaz de captar la atención de la audiencia, y esa audiencia son ustedes. Y, particularmente, me parece muy interesante que me hayan acompañado hasta este punto de nuestra reflexión. Seguramente ya han escuchado hablar de los padres de la Iglesia, figuras como Atenágoras y Tertuliano, teólogos extremadamente rigurosos, que tuvieron gran influencia en la formulación de las doctrinas cristianas. Muchos de ellos desarrollaron teorías propias sobre la no inclusión de Enoc en el canon oficial. Según varios estudiosos, el libro de Enoc fue rechazado por los judíos no por su supuesta herejía, sino porque sus profecías hacían referencia a Jesucristo. Ahora, volviendo a la estructura básica del libro, encontramos una nueva sección que va del capítulo 83 al capítulo 90, donde están los libros proféticos y las visiones presentadas por Enoc. Aquí estamos en lo que podría considerarse la penúltima etapa del libro de Enoc. En esta parte, Enoc relata dos sueños proféticos que cubren toda la historia del pueblo de Israel, desde los tiempos antediluvianos hasta la era mesiánica, inaugurada por Jesucristo. La primera visión menciona eventos que ocurrirán antes del diluvio y la corrupción de la humanidad, lo que llevará a la necesidad de un juicio divino. Por otro lado, la segunda visión presenta la historia de Israel de manera cronológica, mostrando las caídas y ascensiones de un pueblo que, en muchas ocasiones, se alejaría de Dios, pero que, a través de la fe, volvería a reconectarse con Él. Es precisamente en esta segunda visión donde comienza el camino mesiánico. La énfasis recae sobre la redención y el juicio final, destacando la promesa de Jesucristo como Salvador. Por último, tenemos la epístola de Enoc, que abarca desde el capítulo 91 hasta el capítulo 108. Esta sección funciona como un compendio de enseñanzas éticas, dirigidas a las generaciones futuras, reforzando, una vez más, el carácter profético del libro. La epístola menciona la importancia de preservar los valores esperados por Dios, para que, en el momento del juicio final, aquellos que vivan según estos principios estén asegurados. Pero ahora que ya han entendido de qué trata el libro de Enoc, toda la parte histórica que rodea el descubrimiento del manuscrito, su idioma original y la iglesia que preservó este conocimiento a lo largo del tiempo, quizás sea el momento de comprender un poco más sobre los vigilantes y cuáles son los temas más relevantes de esta historia. La importancia que el libro otorga a los ángeles caídos y al origen del mal es quizás su parte fundamental, el hilo conductor de toda la narrativa. Los vigilantes son casi un arquetipo de lo que deberíamos ser como humanos. Seres que observan, respetan y obedecen a Dios, buscando continuamente lo que el Creador espera de nosotros. Intencionalmente, los vigilantes también pueden ser vistos como una representación de Adán y Eva.
Sabemos que, en algunas culturas antiguas, la relación entre los seres angelicales y los primeros humanos fue vista con antagonismo, pues estos ángeles se consideraban superiores a las criaturas más nuevas creadas por Dios. Y en ciertos casos, esta relación terminó iniciando la corrupción moral de los propios ángeles. Algo que me gustaría destacar desde el principio es que el libro de Enoc está mucho más enfocado en el diluvio de lo que normalmente se imagina. Aunque la narrativa bíblica menciona el diluvio dentro de un contexto más amplio, como un acto de ira divina contra el pecado de la humanidad, en el libro de Enoc esta historia adquiere aún más relevancia, quizá por el hecho de que Enoc es el bisabuelo de Noé. Todo el aparato inicial del libro está íntimamente ligado al periodo antediluviano, explicando cómo y por qué ocurrió el diluvio, y cuál es su importancia dentro de la historia de la humanidad. Para ello, el libro comienza explicando la existencia de los vigilantes y sus pecados, ya que ellos son la fuerza motriz que lleva a Dios a su acto final de destrucción. Como ya saben, los vigilantes se enamoraron perdidamente de las mujeres de la tierra. Esto fue una violación directa de la orden divina, un ejemplo de que cualquier desorden genera caos. Así como ninguna siembra hecha en suelo infértil puede dar buenos frutos, la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas resultó en el nacimiento de una raza de gigantes. Pero vivir entre los humanos y enamorarse de las mujeres no fue el único pecado cometido por los vigilantes. También trajeron a la humanidad conocimientos que debían ser prohibidos, similares a aquellos que, según la Biblia, estaban en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Era un tipo de sabiduría que no debía ser transmitida a los hombres, pero al hacerlo, los vigilantes se alejaron aún más de Dios y entregaron a los humanos conocimientos sobre astrología, metalurgia e incluso magia. Esto lanzó a la humanidad en un largo periodo de corrupción moral y desorden. Y lo más interesante es que, en el libro de Enoc, esta corrupción angelical no se limita solo a la creación del inframundo y a la constante seducción de la humanidad. También es responsable de todos los problemas, tanto espirituales como físicos, que han perdurado y continúan acechando a la humanidad hasta el día de hoy. Al haberse destituido de cualquier razón divina, los vigilantes estaban cada vez más cegados por la corrupción, lo que llevó a la humanidad a perpetuar la maldad sin siquiera percibirla, hasta el punto de normalizarla. Pero Dios no se quedaría solo observando, lleno de dudas o en conflicto. El castigo debía ser severo. En esa sociedad, ya sea ficticia o real, vivía Enoc, un hombre que fue elegido por Dios para ser el intermediario entre la voluntad divina y la consecuencia del desorden humano. Fue convocado para anunciar a la humanidad la ira de Dios. Aquí es importante resaltar que la ira de Dios, dentro de esta historia, no surge solo como un efecto mecanizado y autoritario. No hay en este contexto una distorsión de la soberanía divina, sino un propósito mayor. Castigar a los ángeles caídos era esencial para la purificación de la tierra. Y obviamente, al tratarse de un libro profético, Enoc asume un papel fundamental al advertir a la sociedad sobre el juicio divino. Revela lo que Dios espera de la humanidad y cuáles serán las consecuencias de esta corrupción. Sería, de cierta manera, como alguien que camina por las grandes capitales modernas con un panfleto en la mano, alertando sobre el apocalipsis y la necesidad de arrepentimiento. Pero presten atención, los vigilantes y sus descendientes no podrían ser perdonados. Dios no estaba simplemente ofreciendo una oportunidad de redención, ni solo llamando a la humanidad al arrepentimiento a través de Enoc. Dios estaba anunciando un decreto. La decisión ya había sido tomada y, independientemente de las circunstancias, el diluvio llegaría de manera devastadora. Y años después, como ya sabemos, a través de Noé, el diluvio ocurre. Representa un renacimiento para la tierra, restaurando el orden y la justicia. El juicio divino se manifiesta como un castigo para los impíos, pero al mismo tiempo, como un medio de renovación para los justos, quienes permanecerían enfrentando los desafíos terrenales. Ahora recuerden que mencioné la sección de las parábolas, que fue una de las principales razones por las cuales la comunidad judía rechazó el libro de Enoc como canónico. Esta sección contenía algo mucho más allá de la historia de los vigilantes y sus descendientes gigantes. Hablaba sobre el futuro, y en ella Enoc ya no estaba atado a las sombras del pasado. Hablaba sobre la renovación espiritual por la que la humanidad aún pasaría a través de Jesucristo. Cristo iniciaría un tiempo de paz, pero también traería justicia para los impíos, demostrando que las grandes narrativas religiosas son cíclicas. Así como la trayectoria humana comienza en el Génesis y se cierra en el Apocalipsis,
Dentro de cada narrativa existen inicios y finales. Y al final de todas las epopeyas religiosas, lo que se repite es siempre el mismo ciclo: la aniquilación del mal y la elevación de los justos. Estos son los temas centrales de la historia. Y precisamente por eso, son esos mismos temas los que atraen a los fieles hacia la religión y al mismo tiempo alejan a quienes se convierten en sus detractores. Porque al final de cuentas, estas narrativas siempre han sido una amenaza para la hegemonía de las grandes oligarquías religiosas y sus intereses en el poder. Muchos creen, sin embargo, que los textos antiguos no son tan complejos como las sociedades posteriores imaginaron. Uno de los caminos más comunes, y que considero extremadamente probable que sea fiel a su origen, son aquellas teorías que afirman que estos textos poseen un lenguaje más esotérico, simbólico y menos interpretativo. Hace mucho tiempo hablé con un gran estudioso de la Biblia que me dijo que era uno de los libros más complejos y ricos de la humanidad, pues era atemporal. Tuve dificultad para aceptar esta afirmación, porque todas las personas que me dijeron algo similar tenían alguna creencia en las historias allí escritas. Esto no funciona de la misma manera para los incrédulos. Desde el punto de vista histórico, la Biblia carece de muchas evidencias, e incluso cuando existen pruebas, estas no necesariamente sostienen la creencia en la composición narrativa bíblica. Pero aún así, cuando analizamos la Biblia dentro de su contexto histórico y cultural, notamos inflexiones que nos llevan a creer que los intereses detrás de su escritura eran menos económicos de lo que podríamos imaginar, especialmente en el Antiguo Testamento. Y ahí surge otra cuestión: ¿cómo interpretar tanto el libro de Enoc como la Biblia? Podemos verlos no necesariamente como libros históricos, sino como portadores de un mensaje oculto que quizá era mucho más accesible para las sociedades de la época de lo que es para nosotros hoy. Y lo único que nos queda, quizá, es la posibilidad de interpretar estos textos a partir de una base histórica que no solo relate los hechos, sino que reconstruya el propósito detrás de su escritura. Cuando nos abrimos a la posibilidad de que existe algo más esotérico y menos literal en el libro de Enoc, por ejemplo, estamos hablando de arquetipos y metáforas. Al fin y al cabo, el interés de la humanidad siempre ha sido la autorrealización y la autorregulación. Los primeros hombres, y aquí no me refiero a aquellos que salieron de las cavernas, sino a aquellos intelectuales que reflexionaban sobre costumbres y sociedad, tenían un gran rigor filosófico y creían en la revolución espiritual. Ese era el límite final de la humanidad. Había conquistado la razón, pero aún carecía de un entendimiento profundo sobre el alma. Los Nefilim, los gigantes, simbolizarían este proceso de transición civilizatoria y espiritual. Serían la representación del proceso de purificación de la humanidad, y el diluvio sería el instrumento alquímico de esa transformación. Esta interpretación hace que la narrativa sea mucho más analítica y menos rígida, pues, al examinarla desde un aspecto más simbólico y esotérico, nos liberamos de las ataduras y concepciones religiosas que pueden distorsionar los verdaderos significados que la humanidad puede extraer para sí misma. Cuanto menos nos enfoquemos en las interpretaciones ofrecidas por los intermediarios supuestamente elegidos por Dios, más espacio tendremos para construir nuestras propias comprensiones. Si todos somos herederos de una herencia divina y cosmológica, entonces también somos capaces de traer nuestras propias interpretaciones al panteón filosófico. Y más aún, estas interpretaciones son importantes y deben ser celebradas, pues forman parte del proceso de autorrealización de la humanidad. Es como si cada uno de nosotros ejerciera un papel fundamental al pensar y reflexionar sobre nuestra propia historia, y no solo al someternos a las mismas preguntas antiguas, esperando recibir las mismas respuestas que ya han sido organizadas dentro de los concilios religiosos. Tenemos la oportunidad de explorar nuestra propia espiritualidad y entender que lo simbólico puede conectarse activamente con lo literal, siempre y cuando estemos abiertos a interpretar, y no solo a aceptar interpretaciones predefinidas. Esto significaría que las antiguas tradiciones, como las presentes en el libro de Enoc y en la Biblia, estarían más sujetas a la comprensión humana que a la voluntad divina. Estarían más enfocadas no en hablar sobre el pecado, sino en hablar sobre la santidad. Porque, al final del día, lo más importante sobre estas historias no es lo que dicen ni quién las escribió. De hecho, difícilmente podemos afirmar quiénes fueron los verdaderos autores de la Biblia. La mayoría de las veces, cuando estudiamos la historia de la Biblia, encontramos falsas atribuciones y posibilidades literarias para sus verdaderos autores. Podemos atribuir la autoría de determinado libro canónico a un discípulo porque su nombre está en el título,
o porque tuvo una relación cercana con Cristo y un deseo de difundir el Evangelio. Pero todo esto no es más que un intento de reconstrucción histórica. Ahora díganme, ¿alguien puede citar un solo relato sobre Jesucristo que no sea de origen religioso? La verdad es que cuando estudiamos más a fondo la historia, nos damos cuenta de que los panteones se repiten y que la gran rueda de la humanidad permanece en constante ebullición. Todo lo que ha sido producido sigue en producción continua, como si la humanidad fuera una fábrica que nunca cierra sus puertas. Toda trayectoria humana desciende de otra trayectoria humana, volviéndose, a veces, imposible percibir dónde comenzamos y dónde terminaremos nuestra historia. Y quizá sea precisamente por esto que las grandes tradiciones religiosas se han centrado en la iniquidad del mal, el inicio de los tiempos y el apocalipsis. Porque si todas estas historias explican cómo todo comenzó a existir y quién creó todas las cosas, entonces también es importante entender por qué serán destruidas, quién las destruirá y por qué. Este empeño de la humanidad por comprender su propia saga y buscar respuestas a las preguntas más fundamentales sobre quiénes somos, quizás sea el aspecto más relevante de la construcción presente en el libro de Enoc. La preservación de este libro es tan importante como la preservación de cualquier otro libro escrito en los últimos 50 años. No porque haya perdido relevancia, ni porque le esté atribuyendo un valor inferior, sino porque la historia de la humanidad, como ya he mencionado en varias ocasiones, no está desprovista de intencionalidad. No está despojada de simbolismo, y cada uno de nosotros, y yo creo profundamente en esto, es capaz de traer a la luz nuevas interpretaciones, nuevas contribuciones, que quizá no sean tan rigurosas o celebradas, pero que aún así tienen un valor incalculable. Por eso, humildemente, hoy les pido algo que rara vez hago. Les pido que comenten, les pido que interpreten, que traigan sus propias construcciones personales dentro de la cosmología de estas civilizaciones. Que expresen sus impresiones, incluso si parecen disruptivas, hagan conexiones que yo no hice, aporten información que yo no fui capaz de traer. Comenten entre ustedes, escúchense los unos a los otros. Hace algún tiempo prometí que este canal sería un espacio de libertad religiosa, respeto y ampliación del conocimiento. No solo religioso, sino también personal. Y quiero mantener viva esa promesa cada vez más. Para ello, cuento con la contribución de todos ustedes. Realmente espero que esta introducción al primer libro de Enoc los haya hecho salir de su zona de confort y de lo que están acostumbrados a ver por ahí. No quise traer solo la odisea terrenal del libro de Enoc. No quise limitarme a las concepciones más divinas. Quise colocarlo entre el cielo y la tierra, entre lo mundano y lo divino. Quise presentar este libro desde la mirada de un humilde humano, efímero, que no durará tanto como las páginas de este libro han perdurado en la iglesia etíope. Y quiero escuchar la opinión de todos ustedes porque valoro el conocimiento que intercambiamos en este canal. Y por último, solo les pido una cosa más. Libérense de las creencias dominantes y limitantes. Creer en algo no debería significar renunciar a la creencia que tienen en ustedes mismos. El tiempo que tenemos aquí en la Tierra es demasiado corto. Y aunque tuviéramos toda la eternidad para explorar quiénes somos o quiénes deberíamos ser, no sería justo perder el tiempo tratando de adaptarnos a algo que no forma parte de nuestra esencia. La libertad, por más que a veces parezca pretenciosa, es el camino más seguro hacia el autoconocimiento. Porque, en el fondo, podemos creer que queremos saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ya que estas son las grandes preguntas de la humanidad. Pero temo que nuestra mayor ansiedad no se encuentra en cuestiones globales y complejas. Lo que realmente queremos saber es quiénes podemos ser, hasta dónde podemos llegar. Y estas son preguntas que los libros antiguos, conservados por civilizaciones ancestrales, quizá no puedan responder directamente, pero quizá nos den indicios. Porque, al final de cuentas, la humanidad nunca se aleja demasiado de sí misma. Pero, ¿y si esta exclusión no fuera más que un reflejo de un fenómeno mayor? A lo largo de los siglos, la espiritualidad ha sido moldeada por diversas culturas, tradiciones y textos sagrados. El sincretismo religioso ha reconfigurado creencias antiguas, adaptándose a nuevos contextos históricos y sociales. Pero, ¿hasta qué punto estos cambios fueron naturales? ¿Y cuándo fueron impuestos por intereses políticos e ideológicos? En el próximo video nos sumergimos en la fascinante evolución de los textos sagrados y en cómo el sincretismo ha influido en la construcción de las religiones a lo largo de la historia. Haz clic en la tarjeta del video y continúa con este viaje.